Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la palabra de Dios encontramos la línea de la fe y la línea de la incredulidad, que caminan de manera paralela. Y el que llega a creer tanto la verdad o el que llega a creer la mentira como verdad, los frutos serán completamente diferentes. Y es nuestra elección al poder creer, ya sea la verdad o la mentira, es la que nos determina en qué es lo que tú y yo llegaremos a hacer. Es por eso que quiero que hablemos por un momento acerca de la fe y la incredulidad es la que te determina. Algunos piensan que algunos han venido a esta tierra y que prácticamente son sencillamente personas que están condicionadas por alguna fuerza exterior o por la, digamos, condición social y está determinando quiénes van a ser. Realmente, quien determina qué es lo que yo voy a hacer y dónde voy a llegar es la fe o la incredulidad en el caso contrario. Por eso que en Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, encontramos aquí a dos grupos de personas, unos que creyeron y otros que no creyeron. Y los que creyeron prácticamente se determinaron para la salvación y los que no creyeron se determinaron o predeterminaron para condenación. Por eso es fundamental que la palabra nos dé respuesta acerca de esta situación. Vemos en el versículo 60 y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La declaración de la verdad ofende a una persona incrédula. La palabra de Dios es como un espejo que revela lo que hay dentro de nosotros mismos y revela aún las intenciones del corazón. Y al verse descubierto, siente la persona que está siendo desnudada enfrente de los demás y eso le avergüenza. La realidad en este caso de algunos cristianos que realmente no lo son. Por eso decían, dura es esta palabra. Se decían ser discípulos de Cristo, pero para ellos era algo inconcebible que fuera tan determinante y tan ortodoxa las palabras de Cristo al decir que así es como Él lo estaba diciendo y estas personas pensaban que podría haber otra posibilidad. Y el ser claros, el ser contundentes con la palabra, con la verdad misma, para algunas personas esto servirá como una ofensa. Por eso, la realidad que en las iglesias hay muchos que dicen que son cristianos, pero les ofende cuando escuchan la verdad. Ahora, la pregunta es ¿por qué se ofenden si es la verdad? Si el que está en la verdad no recibe eso como una ofensa, sino más bien como un acto de adoración y alabanza a Dios. Los que se ofenden con la verdad prácticamente no son de Dios. Por eso decían, dura es esta palabra. No hay otro medio de salvación. Si a alguien le parece que esto es una ofensa, el hecho de decir que Jesús es la única respuesta, la única solución, es porque no están en la verdad. Solo Jesús salva por medio de su muerte expiatoria. Y eso es básicamente lo que Jesús había dicho. Pero para ellos era una ofensa y decían, dura es esta palabra. La aceptación de la verdad trae convicción. Pero por el otro lado, el que no está en la verdad, eso le ofende. La fe es un regalo de Dios.
Por eso que en el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En este mismo capítulo encontramos en otra porción donde Jesús habla que el Padre es el que da ese mensaje a través de Cristo, y el que escucha las palabras de Cristo es atraído hacia el Padre. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, estamos escuchando el mensaje de Dios a través de la persona de Cristo, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. La fe entonces comienza a surgir, y eso es un don, es un regalo de Dios al escuchar las palabras de Jesús para venir al Padre. Para el que no cree, su falsa convicción llega a desaparecer. Hay algunos que dicen que son creyentes, pero dice en este versículo 65, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no le siguieron? Es porque ellos no estaban en una relación verdadera con Dios. Para el que no cree, sus falsas convicciones tarde o temprano van a desaparecer. Algunos en las iglesias dicen ser hijos de Dios, están sirviendo en la iglesia, pero en el momento en que se llega a poner la verdad tan clara y contundente, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, es decir, que no hay otro camino para llegar al cielo y para ser salvos, sino es a través de la muerte de Cristo. Y si algunos creen que todavía existe otra posibilidad, que existen otros corredentores, o existen algunas obras que yo pueda hacer para merecer la salvación, o cualquier otro método, si alguien se ofende y cree que debe de ser más democrático doctrinalmente hablando para aceptar todas las ideas que existen en el mundo religioso para no ofender a nadie, y si esto le hace en un momento dado salirse de la iglesia, es porque nunca nació de nuevo. Es lo que dice Juan en una de sus epístolas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso vemos aquí que muchos de los que se decían ser discípulos, dice, ya no le siguieron. Para el que cree, es una roca de salvación esa verdad. Por eso Pedro reaccionó juntamente con los demás discípulos en forma diferente, no conforme a la mayoría que retrocedieron. Por eso que en el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta verdad a algunos les ofende y por eso se apartan del camino de Dios. Realmente nunca estuvieron allí. Pero para aquella persona que ha nacido nuevo, esta es su bandera, esta es su satisfacción, es su orgullo, podemos decir, es su satisfacción enorme, donde siente que tiene asidero su corazón, y eso es lo que le hace sentir una persona realizada. Se siente dichosa, honrada, para aquella persona que cree. El caso de Esaú y de Jacob nos ilustra esto. Los dos tuvieron la misma oportunidad, la misma revelación, la misma doctrina, los mismos padres, podemos decir, los mismos maestros. Sin embargo, uno de ellos eligió el camino de la incredulidad y por eso despreció la primogenitura. Pero por el caso de Jacob, él creyó a la verdad y deseó la verdad y la apreció con todo su corazón. Es por eso que algunos no se han dado cuenta que su fe los está llevando hacia la bendición, pero la incredulidad para otros los está llevando a la perdición. Tú eliges a dónde vas a pasar la eternidad. Si crees en Cristo o crees la mentira, ese es el camino que tú has elegido y es el destino que tú vas a experimentar tarde o temprano. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez.
Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.